Teleperformance, voy a volverlo a decir, para un chartista muy escrupuloso tiene un gran problema: este espectacular patrón de cabeza y hombros. Un patrón que ciertamente se da contra natura, en tanto en cuanto pues no es fácil ver este tipo de estructuras en ningún lado. Pero está ahí, siempre ha estado ahí. Teleperformance ha caído hasta su media móvil de 200 meses, que es un soporte muy fuerte para los técnicos en tendencias de fondo. El escenario alternativo pasa por construir un suelo a este nivel. Mi apuesta era la formación de un cabeza y hombros invertido, patrón que se confirmó. Lancé mi operativa en base a este pequeño doble suelo que obviamente consiguió, y muy sobradamente, los objetivos mínimos teóricos de su lanzamiento, que por otro lado me importaban un pepino, porque siendo tan pequeños pues no tenía ningún sentido operar en base a ellos. La idea era estar dentro si se confirmaba un gran cabeza y hombros invertido, patrón que se confirmaba con un gap de ruptura y con la superación de la media móvil de 200 sesiones, que estaba haciendo de soporte hasta ayer mismo, o prácticamente hasta ayer mismo. El otro elemento que al valor le quedaba era pues este fuerte soporte horizontal o la resistencia y este potente gap, esta zona. Este era el último elemento a superar para configurar un gran cambio de tendencia. Un gran cambio de tendencia que ahora mismo, desde luego, no se ha producido. El cabeza y hombros está aquí, el cabeza y hombros no se ha roto, los precios de hecho hicieron mínimos en la zona de, digamos, de soporte, pero lo que hemos perdido es esta estructura de mínimos crecientes, es decir, la tendencia de corto plazo al alza no existe. La idea de establecer un gap vinculado a este hueco tenía sentido, pero dado que los precios se desplomaban intradiariamente de esta manera, no nos vale. Podíamos haber cerrado perfectamente la posición con un ligero beneficio en caso de cierre de ese gap, a nivel más agresivo, en caso de pérdida de estos mínimos, pensando en una recaída hacia la zona de mínimos. Pero esa recaída ya se ha producido, de modo que lo único que nos queda es el stop tendencial que fijamos aquí para al menos una parte de la posición, puesto que siempre he dicho que este nivel podía funcionar como stop parcial. Después este. Por tanto, para quien no quiere asumir este tipo de stops, la posición debe cerrarse inmediatamente de forma parcial y mantener el resto hasta que el cuerpo resista, hasta que resista el soporte. En mi opinión, es muy difícil saber qué está pasando aquí. Hay muy buenos soportes. Ayer los precios llegan a caer un 30% por la noticia de que una compañía fintech tiene una solución de inteligencia artificial que puede afectar radicalmente al modelo de negocio de Teleperformance, que es uno de los gigantes del sector de los teleoperadores. Pero lo cierto es que esta es una zona de grandísimo soporte, no solo por este patrón de cabeza y hombros, sino por esta media de 200 sesiones, y los precios ayer cerraron muy lejos del mínimo intradiario. Muy lejos. Y eso no es mal. Obviamente me hubiera gustado un cierre aún más arriba. Pero podemos ver la distancia que hay desde el mínimo intradiario hasta el cierre. Un cierre que prácticamente se produce en el nivel de soporte horizontal que marcamos aquí y que era el soporte con el que inicialmente lanzaba la operativa. Porque la abríamos con este pequeño patrón y esta ruptura, con un soporte agresivo aquí para cierre parcial o total de la posición, considerando este desde luego como soporte clave una vez que se configuraba la formación de cabeza y hombros. Por eso no me gusta entrar, ni entro nunca normalmente en grandes formaciones, porque cuando tienes la señal de compra tienes los precios en 150 y un stop por debajo de 95. Eso es muy difícil de gestionar. Solo se puede hacer tomando una posición ridículamente pequeña, tan pequeña que al final casi ni merece la pena tener el problema, porque has invertido tan poco dinero que si te sale bien tampoco te lleva a ninguna parte. Bueno, la situación, como digo, se ha vuelto bastante adversa. Yo no voy a llevar la operativa de un mantener, como la he tenido ya desde hace muchísimas semanas, prácticamente desde aquí, ¿no? A un abrir. No la he tenido en abrir con la ruptura y no la voy a tener ahora. La voy a seguir teniendo como mantener,
Vamos a ver qué pasa en cierres semanales, vamos a ver qué pasa mañana. A veces los precios tienen estos malos días y luego empiezan recuperaciones muy fuertes. Este volumen es sencillamente espectacular y cuando se producen este tipo de intentos de perforación de soporte con altísimos volúmenes y cierres lejanos, bueno, eso pueden ser movimientos de liquidación. Las últimas ventas de gente que lleva mucho tiempo, vamos a decir, dentro de la compañía y que ya desesperada cierra sus posiciones. Lo que sí es verdad, este cabeza de hombros pues ya no nos vale como figura de vuelta, que ahora tendríamos que ver un gran doble suelo que sigue teniendo en ese gap su última resistencia, es decir, seguimos necesitando precios por encima de la zona de 160 para hablar de un cambio de tendencia, para que desde esta pequeña formación hayamos podido pasar la macroonda. ¿Es lo que buscábamos? No, y probablemente si tuviéramos un rebote todavía, quizá habría que cerrar la posición, toda vez que ya no podemos gestionarla con stops aquí, sino que hay que irse aquí abajo. No porque pensemos que no se pueda establecer el suelo, sino porque por una cuestión de riesgo quizá ya no interesa, o al menos no en la talla de posición que tenemos en este momento, una ligera pérdida después de haber tenido un muy fuerte beneficio. Pero el trading es así cuando intenta pasar de una onda a otra de orden superior. Si no intentásemos estas cosas, no tendríamos operaciones como las que tenemos en nuestra tabla de seguimiento.